Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Luis Antonio Martínez Boza, soy estudiante de doctorado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Sean bienvenidos a esta presentación titulada Justicia Epistémica y Modelo de Ajustes por Pertinencia Étnica, que de ahora en adelante llamaremos MAPE. Esta presentación expone una respuesta al borramiento de identidad de los estudiantes indígenas Sicuani y Guayabero en la institución educativa San Lorenzo. Estaré explicando cómo el MAPE se construye desde la coinvestigación decolonial, desde el paradigma crítico sociocrítico y la investigación acción participativa. Bueno, el punto de partida es una fricción estructural. Por un lado, tenemos la escuela regular que ha operado como un dispositivo de colonialidad del saber. Los estudiantes guayaberos y sicuani aprenden a ocultar su lengua, su origen y sus saberes por una herida colonial internalizada. Y por otro lado, tenemos el mandato de la sentencia P442 de 2025 de la Corte Constitucional, que reconoce que difundir la diversidad étnica con diversidad funcional es un acto de violencia epistémica. El Estado, entonces, podemos ver que admite su ceguera institucional. El MAPE, entonces, va a emerger como una herramienta de reparación para poder fracturar esa lógica que excluye a estas comunidades. Ahora bien, en esta lámina podemos visualizar el estado del arte, la investigación que se sostiene sobre dos grandes grupos de estudios previos. Por un lado, tenemos tesis nacionales como las de Inestrosa y Padilla, y que trabajan el epistemicidio territorializado y la resiliencia identitaria dentro de la comunidad en poblaciones afrocolombianas. Y por otro lado, tenemos algunas tesis de la UPEL, dos tesis más exactamente, la de Ortiz Leal y la de Mendoza, que validan la IAP, que es la investigación, acción, participación, y la necesidad de ajustes curriculares en contextos de frontera cultural. El vacío que llena mi investigación es justamente diseñar un modelo de ajustes, el MAPE que sea codiseñado participativamente, que asuma la diferencia colonial indígena como potencia y no como déficit. Esto es importante tenerlo en cuenta para poder subsanar esos vacíos que pueden ir surgiendo durante el transcurso o el desarrollo de esta investigación. Bueno, en esta lámina mostramos la transferibilidad conceptual. Aunque las tesis de Inestrosa y Padilla, como veíamos anteriormente, se centran en comunidades afrocolombianas, sus categorías de epistemicidio territorializado y resiliencia comunitaria son perfectamente transferibles al contexto de objeto de estudio, que es la comunidad guayabero y sicuani que tenemos en la institución educativa San Lorenzo. Ambos grupos comparten la experiencia de la colonialidad del saber. El MAPE entonces se teje sobre dos hilos. El primero aporta la crítica al borramiento. El segundo, desde la UPEL, aporta el método participativo. El resultado es un modelo que no impone soluciones externas, sino que reconstruye identidad desde dentro. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque es una de las grandes aportes de la investigación, acción, participación. Esta lámina es clave porque siguiendo a de Sousa Santos,
La justicia epistémica exige fracturar el pensamiento abisal. Esa línea invisible o ese abismo que separa el conocimiento científico válido de los saberes ancestrales, que han sido históricamente considerados como inferiores. El MAPE no se limita a incluir contenidos indígenas en un currículo monocultural. Su propósito es instaurar una verdadera ecología de saberes, donde la memoria de las comunidades guayabera y sicuani dialoguen horizontalmente con el canon occidental. La escuela deja de ser entonces un dispositivo de exclusión y se convierte en un territorio de encuentro epistémico. Hay una co-construcción. Bueno, en esta lámina contrasto dos lógicas. La lógica de la asimilación, que busca que el estudiante indígena o los estudiantes indígenas se adapten al estándar occidental, lo que hace que se produzca en ellos una vergüenza lingüística y un borramiento de identidad o un ocultamiento de la identidad. En cambio, las pedagogías de la reexistencia, inspiradas en Walsh, en Fanon y en Mendoza, reconstruyen identidades desde genealogías propias. El MAPE se inscribe en esta segunda lógica, ya que no se trata de incluir para asimilar, sino de transformar la estructura del aula para que el estudiante pueda reexistir. Es decir, reconstruir su identidad sin vergüenza y que lo haga con orgullo de su identidad. La justicia curricular como un acto de reparación histórica. 3 conceptos fundamentales. Primero, el acontecimiento ético de Bárcena y Melich, donde el docente como anfitrión que acoge la narración de identidad sin asimilarla. Segundo, la justicia curricular de Torres Salomé, que es representar activamente las memorias silenciadas para erradicar la marginación curricular. Y tercero, la reparación histórica en sus 3 dimensiones: simbólica, reconocimiento público del daño material, recursos, tiempos y espacios, y transformadora, que es el cambio estructural del currículo. El MAPE no es un añadido decorativo, es una herramienta que proporciona una reparación integral. Bueno, el paradigma asumido es el sociocrítico. Esto implica una ontología donde la realidad está atravesada por relaciones de poder y colonialidad. También una epistemología basada en la relación sujeto-sujeto. El conocimiento se genera en la praxis transformadora. Y una axiología de compromiso explícito con la justicia epistémica y la descolonización curricular. No hay neutralidad posible. Aquí no hay tiempo para la indiferencia como investigadores en pedagogía, como pedagogos. No podemos ser indiferentes ante esa realidad. Es una realidad que conlleva a un posible epistemicidio. Nunca podemos estar nosotros o ser indiferentes frente a esa posibilidad. Mi subjetividad como investigador es una herramienta, pero sometida a vigilancia reflexiva constante y validación comunitaria. Esto es importante para evitar sesgos en la investigación. Bueno, el método elegido es la investigación, acción participativa. Está inspirada en Falsenborda. Pues frente a la investigación extractivista, donde el investigador extrae datos de una comunidad objetivada, la investigación, acción, participación rompe el dualismo sujeto-objeto. Es
ciencia rebelde, es sentir, pensar. La tesis de Mendoza y Ortiz validan este método en contexto de formación docente de colonial y también en educación intercultural en frontera. En mi investigación, la investigación acción participativa, garantiza que los estudiantes Guayabero y Sicuani, junto a sus sabedores, no sean informantes, ni beneficiarios, ni sean utilizados, sino que ellos sean coinvestigadores activos. Así evitaremos la instrumentalización de ellos y seremos más objetivos en el momento de llegar a una conclusión y también en el momento de construir nuestro proyecto, nuestra propuesta. Bueno, la IAP o Investigación, Acción, Participativa está organizada o la organizo en una espiral de 4 fases. En la fase 1, diagnóstico. Allí aplicamos talleres de memoria cultural y cartografía social para identificar el estado de la memoria latente y las barreras institucionales. En la fase 2, el diseño participativo, co-construimos el MAPE con docentes, sabedores y estudiantes. En la fase 3, acción, implementamos los ajustes curriculares, didácticos y actitudinales en el aula regular. Finalmente, en la fase 4, evaluamos las transformaciones en justicia epistémica e identidad y sistematizamos el MAPE como un modelo transferible a otros contextos. Bueno, cada fase responde a una pregunta específica. ¿Cuál es el estado actual de la memoria cultural? Acción, talleres y grupos focales. ¿Qué características debe tener el MAPE desde la perspectiva de los actores? Codiseño, participativo, cómo se implementan los ajustes en el aula, sería la pregunta que nos haríamos. Ciclos de acción, reflexión. Y por último, ¿qué transformaciones se evidencian y cómo transferir el modelo? Sería la pregunta que nos haríamos allí. Haríamos análisis crítico del discurso, validación comunitaria. Cada pregunta guía un ciclo de la espiral y cada ciclo retroalimentaría el siguiente. Ahora bien, la dimensión ética es central. Hemos definido 4 protocolos. Primero, la colegitimación comunitaria. Ninguna fase avanza sin la aprobación explícita de la asamblea y los sabedores. Segundo, la devolución sistemática. Cada ciclo concluye con una sesión de devolución de resultados en lenguaje accesible. Tercero, la reflexividad dialéctica, en el que mantengo un diario de campo donde documento mis propios sesgos ante la diferencia colonial. Y cuarto, la propiedad colectiva del conocimiento. El MAPE entonces será de dominio público con atribución colectiva, respetando los acuerdos de conocimiento previo de los pueblos guayaberos. En esta diapositiva vemos cómo las técnicas e instrumentos se alinean con cada fase. Para el diagnóstico, observación etnográfica, participación con diario de campo reflexivo y talleres de memoria cultural con cartografía social. Para el diseño y la evaluación, grupos focales, dialógicos con guiones semiestructurados y protocolos de codiseño basados en la tesis de Mendoza. Para la evaluación, análisis crítico del discurso, de las narrativas de los estudiantes. Y para la sistematización, asambleas de devolución con actas de acuerdos. Todas las técnicas
están al servicio de la participación horizontal y la justicia epistémica. Aquí vemos cómo se sintetiza la arquitectura del MAPE. El modelo se sostiene sobre tres pilares: ajustes técnicos, adecuaciones curriculares y de evaluación, ajustes didácticos, uso de lenguas originarias, cartografía social, narrativas orales y ajustes actitudinales, formación docente en pedagogías decoloniales y hospitalidad. Estos tres tipos de ajuste operan de manera integrada para lograr dos grandes transformaciones: la revitalización identitaria de los estudiantes y la descolonización del currículo. El MAPE no es una lista de chequeo, es un proceso vivo de co-construcción. Finalmente, quiero cerrar con un mensaje central. El MAPE no es un ajuste técnico para nivelar estudiantes hacia un estándar occidental. Es una praxis política y pedagógica que transita de la asimilación a la resistencia, de estudiantes como beneficiarios pasivos a coinvestigadores activos, del borramiento identitario a la memoria viva. La validación final del modelo no será solo académica, sino ético-política. Las preguntas serán: ¿ha disminuido el borramiento? ¿Los estudiantes se sienten orgullosos de su origen? ¿El currículo ha sido transformado para que la exclusión epistémica no se reproduzca? Esa es la verdadera medida de la justicia epistémica. A todos, muchas gracias por su atención.